incluso hemos llegado a despreciar el fanservice en el sentido de decir, no, pues, híjole, solamente es para vender, solamente es para meter tiempo extra, no tiene nada que ver con la historia. Y no siempre es el caso, porque de hecho, el fanservice no solamente es erótico. Nosotros, por ejemplo, escenas post-créditos que vemos en Marvel, eso es fanservice. Números musicales, como el baile en Umbrella Academy, eso es fanservice. Son pequeños momentos que los creadores de contenido nos dan para que nosotros podamos disfrutarlo dentro de un producto cultural. Aún así, por supuesto, la mayoría del fanservice que hay es de corte erótico, es de corte pornográfico y es de corte para deleite, ¿no? Eso no quiere decir que sea algo sin valor. De hecho, tanto valor tiene que puede levantar una industria completa. ¿Quién las reconoce a ellas? ¿Alguien sabe quiénes son? ¿No? Exacto, son las chicas de Clamp, son las autoras, las dibujantes de Clamp, y ellas empezaron haciendo primero, antes de dedicarse al imperio Clamp que tienen ahorita, que todos ubicamos Cardcaptor Sakura, todos ubicamos las guerreras mágicas y todos sus productos. Ellas empezaron haciendo algo que se llama doujinshi. El doujinshi son estos libros, mangas hechos por fans. Es como un acercamiento al fanzine occidental, pero muy vago, porque ellos son una industria completa, el doujinshi, ¿no? El doujinshi podría ser prácticamente la manifestación más clara de lo que es el fanservice. ¿Por qué? Porque al momento de tú como fan tomar un libro, tomar una pluma, tomar un cuaderno de dibujo y hacer las parejas que nunca te dieron, hacer el final que nunca te cumplieron, hacer las escenas que imaginaste durante la serie que nunca pasaron, estamos haciendo fanservice, estamos ejerciendo este poder creativo para decir, voy a hacer lo que yo sé que la gente quiere y que nunca nos dieron. El fanservice, por supuesto, permea a las convenciones, al cosplay y a todas estas manifestaciones artísticas que nosotros, fanáticos, producimos. No es solamente exclusivo de las industrias grandes que utilizan para vender. Finalmente, la mayoría del fanservice se hace por los fans. Claro. Unos datos duros antes de empezar con las imágenes padres que todo el mundo quiere venir a ver. Por ejemplo, Comiket es la convención de manga más grande que hay en Japón. La Comiket inició en el año 1975, y tuvo una asistencia es tan pequeña que ni siquiera alcanzan a ver ahí en la gráfica. Tuvo una asistencia total de 800 personas, solamente. Comiket hoy en día es el escenario más grande para el doujinshi y para los mangas pornográficos. Es de lo que más se vende en Comiket y es lo que ha levantado el evento. Al grado de que en cosa de 10 años llegaron casi a los 12.500 asistentes, y en cosa de, ¿qué serán? Unos 40 años, ya estamos casi alcanzando, rebasando los 50.000 asistentes, ¿no? Así como para validar un poquito la plática y decir, esta es una industria total que se puede sostener a sí misma. Bueno, en el año 2017 las utilidades que recibimos en yenes de la venta solamente de doujinshi, solamente con corte erótico, fueron de 227.3 mil millones de yenes, que ya convertidos en euros son como 3 yenes, pero, como 3 euros, pero sí es muchísimo dinero. No son como 30.000, 40.000 dólares. Y los ingresos, otaku, como los clasifican, es decir, lo que deja de derrama de dinero toda esta gente que es fanática, que compra y que consume estos productos, representa el 14.9%, es 15% de la venta total de manga en el mundo viene de estos productos, ¿no? Ahora sí, a lo que queremos. El hentai es un término que ya conocemos, no hace falta definirlo tan a profundidad. Entonces, más que definirlo, les quiero contar un poquito de historia detrás del hentai. Japón, como todos sabemos, cambió muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial. Un par de bombas nucleares terminan por traumatizar a todo el mundo. Entonces, Japón se mide en su historia en un antes y un después de la Segunda Guerra. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra se ve forzado a abrirse al mundo, se ve forzado a ser casi una colonia americana, porque
fue completamente una conquista. Al menos fue una conquista cultural e ideológica, pero fue una conquista. Entonces Japón empieza a recibir ideas de Occidente, ideas como el cristianismo, ideas como el feminismo, ideas como el psicoanálisis, y dentro de todas estas corrientes, especialmente dentro del psicoanálisis, empiezan a llegar estudios sobre sexo a Japón, ¿no? Entonces empiezan a escribir libros que tenían en ese entonces el título de Hentai Seiyoku, cuya traducción literal es el libro de las perversiones, y eran libros extensos, muy gráficos y de mucho detalle de las perversiones sexuales que ven en el mundo y que los japoneses experimentaban. Fue tanto el éxito que tuvieron estos libros, aunque eran libros de texto y eran libros académicos, los libros eran libros de psicología para justificar y entender las perversiones de las personas. Fueron tanta su popularidad que los artistas de manga empezaron a hacer sus versiones ilustradas de los hentai seiyoku. Empezaron a imaginar cómo se ven estas perversiones de la gente, y así nació la gráfica erótica y el hentai como lo conocemos ahorita. No confundirlo con el eki. El eki es un término un poquito más suave. El eki tal cual es la contracción y el vocablo literal de la H en japonés. ¿Por qué lo llamamos así? Porque erróneamente lo asumimos como una versión más suave del hentai. No es que sea una versión más suave, simplemente se dedica a representar la práctica sexual tanto como se quiera, sin caer en los fetiches. Tratando de darles como un paralelismo con nuestro occidente, hablaríamos del eki como el equivalente a nuestra pornografía y el hentai como el equivalente a nuestros fetiches, ¿no? El eki puede llegar a tener incluso más sexo en cantidad que el hentai, pero mientras no caiga en los fetiches de tener sexo con antropomorfos, tener sexo con tentáculos, tener sexo con genitales gigantescas, peneginas, 3 boobies, mujeres sin cabeza, todas las cosas que podemos encontrar en el florido universo del hentai. Todo lo que no caiga en eso es eki, independientemente de cuánto sexo tenga. Muy bien, entonces ya entrando en como esta diferenciación de los términos, vamos a trabajar sobre ello. Entonces, ¿cómo se estructura el deleite en estos productos? Finalmente, el deleite y el placer sexual son un lenguaje no verbal, pero son un lenguaje finalmente. Y como cualquier lenguaje tiene una gramática específica, es decir, tiene elementos estructurales que nos dan la pauta a verlo como lo que es, ¿no? Como es un deleite. Entonces, después de una revisión del material, pienso que hay 3 elementos que son fundamentales. Quizá haya más, pero lo más común y lo más repetido son estos. Entonces, de este lado, gramática del fanservice. ¿Cómo se estructura? Todos los elementos que tenemos finalmente devienen en una sola cosa, que es la cosificación del otro. Es decir, el otro como objeto de consumo. Tan sencillo, ¿no? Los 3 elementos fundamentales que yo encontré que son los más repetidos y los más comunes sería, para empezar, por supuesto, el desnudo, ¿no? Sería un poco extraño pensar en tener productos culturales pornográficos sin desnudo, que los hay, pero en su mayoría no es la regla. ¿Qué pasa con el desnudo? El desnudo lo entendemos diferente nosotros en Occidente que ellos en Oriente. Es un poquito más, ¿cuál sería el término? Normalizado en los productos orientales, que son los que estamos hablando en específico. ¿Por qué? Porque tienen más oportunidades de tener este desnudo. Tienen los baños comunales, tienen, por ejemplo, los vestidores compartidos. Entonces, hay como mayores oportunidades de normalizar el que mi personaje esté desnudo sin que nadie me diga, solamente lo haces por vender, ¿no? ¿En qué se basa el desnudo? Bueno, es un elemento de subyugación. ¿Por qué? Porque, digo, no sé ustedes, pero no sé si se han sentido expuestos alguna vez que traían poca ropa, conscientes de tu propio cuerpo, o simplemente no quieres que te miren. Por eso lo podemos considerar como un elemento de subyugación, porque finalmente yo, como consumidor de este producto, estoy generando una relación de poder con el personaje. Estoy generando esta relación en la que yo lo puedo consumir, yo lo puedo disfrutar, y el personaje no puede hacer nada para defenderse de mí, ¿no? Su cuerpo está completamente expuesto, su cuerpo está hecho para que yo lo consuma, y a mí, que estoy detrás,
de la seguridad del papel, ¿no? De mi mundo real. Por supuesto, el desnudo tiene más de una forma de representarse. Los que han visto, no sé, Full Metal Alchemist saben que a veces se utiliza en comedia, como Armstrong, cada vez que se desnuda para abrazar a los chicos. Lo utilizan también en muchos animes, las chicas también a veces lo utilizan en comedia. Claro que existe también la versión cómica del desnudo, no todo es deleite y cochinada, ¿no? Pero no deja de ser una relación de poder, no deja de ser un punto en el que yo estoy en una posición de superioridad contra ese personaje. El segundo elemento que yo encontré es la infantilización de los personajes. Toda esta cultura gigantesca que es prácticamente un ente aparte del lórico, ¿no? Los pequeños dibujos de chicas menores de edad, evidentemente infantiles, pero extremadamente sexualizadas. ¿Qué es lo que nos gusta de estos personajes? Bueno, pues la dicotomía del erotismo, del tener un personaje que es altamente vulnerable, altamente dominable, altamente sometible, pero a la vez es altamente sexualizado, ¿no? Entonces, el ingrediente que estamos dando a este placer visual, a este deleite, viene de la relación de poder. Igual que pasa con el desnudo. La capacidad de yo ponerme encima es una lección interesante de palabras. La capacidad de yo ponerme encima del personaje sin que él pueda hacer nada para defenderse. Y el último elemento, que para mí es también crucial al momento de construir este lenguaje erótico, es la politización binaria. Y yo sé que este término es un poquito más técnico, lo voy a definir. ¿A qué me refiero con una politización binaria? Estamos tan acostumbrados a las relaciones heterosexuales porque son nuestra norma, porque son lo que más vemos, porque mucha gente diría es lo único que es natural. Entonces empezamos a politizar estas relaciones. Incluso cuando tenemos otro tipo de pornografía, hablando específicamente por ejemplo del yaoi y del yuri, seguimos representando las relaciones binarias heteronormadas. Seguimos teniendo un uke y un seme. Seguimos teniendo quien domina y quien es dominado. Seguimos teniendo quien desarrolla el rol femenino y quien desarrolla el rol masculino dentro de la pareja. Eso es una politización de lo binario. Es decir, estamos en este entendido de que el activo es el hombre, el pasivo es la mujer, y de ahí hacemos todas las equivalencias. Podemos poner los hombres, podemos poner animales, podemos poner máquinas, podemos poner lo que se nos antoje, pero siempre tenemos esta relación súper construida, súper naturalizada de quién tiene que ser más fuerte y quién tiene que recibir toda esa fuerza, ¿no? Eso es lo que yo llamo la paradoja del yaoi, que finalmente es porno homosexual, pero híjole, yo le pongo una peluca a este chico y no hay ninguna diferencia con un X normal, ¿no? Con un romance normal. Sigue siendo el mismo tipo de relación. Entonces, ¿por qué menciono este elemento al final? Bueno, porque hay que reconocer que tenemos una mirada estandarizada en cómo estructuramos el deleite, que es, sin que sea un problema, no es malo como tal, pero nuestro estándar es la mirada del hombre heterosexual. Es decir, la mayoría de los productos pornográficos, la mayoría de los productos para deleite y para consumo erótico responden a cómo ve el placer sexual el hombre heterosexual. Nuevamente, esto no es malo como tal. El problema no está en que esta sea la mayoría, el problema está en la ausencia de otras representaciones. Que ya, empezando el nuevo milenio para acá, empezamos a tener representaciones un poquito más extremas, un poquito más subversivas. Ya no podemos decir que es solamente un menos del 1%, pero sigue siendo la gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia ahorita? ¿Qué es lo que está en auge? ¿Y qué es lo que les quiero hablar? El deleite subversivo. Es decir, cómo creamos otras formas de ver lo erótico, cómo creamos otras formas de ver lo pornográfico que no respondan a este tipo de mirada. Dale, y aquí es donde dicen, maldita sea, caí en la trampa de una plática feminista. Pues bueno, ¿qué creen? Sí lo hicieron. Entonces, tenemos estas primeras manifestaciones que tienen toda la vida
que son el yuri y el yaoi, que son como las primeras manifestaciones de las miradas queer, es decir, de unas formas de ver el deleite que en teoría no son las del hombre heterosexual. Digo en teoría porque ya hablamos de esta paradoja, digo, finalmente no hay mucha diferencia en cómo represento a este chico, en cómo represento a las chicas en este mismo tipo de novelas gráficas, ¿no? El yuri sí es un poquito más subversivo porque sí le tira más hacia la parte emocional, pero quiero hablar de este lado, ¿no? Y de esta etiqueta, subcultura, especie, llámenle como quieran, que son las fukoshi. ¿Por qué las traigo a colación? Bueno, yo sé que no está padre que les lean diapositivas, pero esta vez lo voy a hacer porque es una cita textual muy larga y no me la voy a aprender. Entonces, Alejandra Chocontá, ella hizo una tesis sobre cómo las mujeres producían contenido erótico, específicamente mujeres. Ella veía cómo las mujeres consumían los mangas hentai, los mangas X, y cómo ellas producían dentro de su propio ejercicio de doujinshi a estas parejas. Por supuesto, muy enfocado a yaoi, sabemos, ya tengo las cifras si las quieren, pero sabemos que es una relación mujer creadora doujinshi, contenido yaoi, es una relación súper común, ¿no? ¿Qué dice Alejandra Chocontá? Bueno, ella dice: la juventud es para las mujeres una etapa en la que se presenta una forma particularmente represiva de la sexualidad, pues comienza a ser configurada a través de regulaciones morales, económicas y religiosas que se implantan en sus cuerpos y restringen el grado de autonomía que pueden poseer sobre sí mismas. Toda esta palabrería técnica y académica, ¿qué es lo que significa? Que nosotros como sociedad imponemos tantas normas a cómo debe de ser la sexualidad humana y especialmente cómo debe de ser la sexualidad femenina, que ellas necesitan un break. ¿Y cuál es la forma de crear ese break? Con contenido propio, ¿no? La exploración que sea, según la tesis de Chocontá, la exploración que hacen estas chicas al generar contenido erótico yaoi, es decir, hacer mujeres que generan contenido erótico de hombres, teniendo sexo con otros hombres y teniendo relaciones amorosas con otros hombres, responde a esta necesidad de invertir los papeles en la cosificación. Es decir, tratar de encontrar un alivio entre todo este bombardeo de hipersexualización femenina, porque bueno, yo me regreso un poquito, vamos a ver todas las imágenes que puse, que yo las puse, por supuesto que no es objetivo, pero si se meten a buscar van a ver que sí es cierto. ¿Cuántas imágenes de mujeres en cuestiones hipersexualizadas van a encontrar y cuántas de hombres van a encontrar en esta presentación? ¿Qué tenemos más? Incluso aquí, por ejemplo, eres el que está desnudo y aún así, ¿qué tenemos en primer plano? Entonces, regresando un poquito a Alejandra Chocontá, esta producción del fan representa una forma de desafiar las imposiciones normativas que tengo sobre mi sexualidad. No nomás aplica para mujeres, aplica también para hombres, por supuesto. Digo, si yo nací en un hogar sumamente católico, igual no les parece que me guste el porno de tentáculos. ¿Cuál es mi forma de poder tener porno de tentáculos a la mano? Dibujándolo yo mismo. Son formas subversivas de tratar de retar estas normas que están sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra sexualidad y que de cierta manera configuran nuestra personalidad, porque la sexualidad es una gran parte fundamental de tu personalidad y de tu persona. No solamente es con propósitos reproductivos, incluso el placer tiene una importancia psicológica, ¿no? Entonces, ¿cómo y cuándo cambiamos el punto de enunciación? Es decir, ¿cuándo dejamos de producir exclusivamente una sola forma de mirada? ¿Cuándo dejamos de producir exclusivamente una sola forma de ver el deleite y empezamos a crear estas formas muy extremas, muy hentai? Digo, porque finalmente, regresando un poquito a la clase de historia, el término hentai originalmente se aplicaba también, no solamente para las cosas extremas, también para lo no normativo. Es decir, en su momento originario, el yaoi y el yuri, aunque no tuvieran casi carga sexual, eran hentai. ¿Por qué? Porque eran perversiones sexuales. Era fuera de la norma, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos nuevas formas de ver el deleite? Bueno, una forma sencilla, que es lo que hacen precisamente estas producciones de los fans,
yaoi súper subversiva, hablando otra vez de los Fukushibo, ¿no? Es evidenciar las imposiciones que tenemos sobre el otro, siendo el otro cualquiera que no responda a nuestra mirada dominante normativa, ¿no? Cualquiera que no encaje en este modelo es el otro con O mayúscula, porque no es el otro, es el otro, es el que me define a través de lo que yo no soy. Entonces, ya les hice spoiler, no le agradezcan que no es de Avengers. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de evidenciarlo? Es cuáles son las imposiciones que hay sobre el otro, es decir, qué es lo que espera alguien de mí para que le dé placer, ¿no? ¿Qué tipo de cuerpo tengo que tener? ¿Qué performance tengo que desempeñar? ¿Qué ropa tengo que usar? ¿Cuál es mi rol sexual? ¿Cuál es mi postura sexual que te va a aprender? Entonces, esas se vuelven imposiciones. Y no es exclusivo así de las mujeres, de los hombres, de los heterosexuales, no. Finalmente, el otro espera algo de mí. Cuando tú estás en una relación sexual en pareja o con quien se te antoja en el momento, pues el otro espera algo de ti, tú esperas algo de él. Tienes una serie de elementos que te generan placer sexual. Lo que hacen estos productos es explorar qué es lo que están pidiendo de mí y qué pasa si yo altero un elemento, seguirá funcionando o no. Si yo pongo una chica en lugar del amigo de lentes, bueno, pues yo sé que funciona, ¿no? O sea, es lo que se consume mayormente. Si yo lo cambio por él, ¿qué tanto funciona y qué tanto no? Sabemos que funciona muy bien este tomo de, ¿cómo se llama? Dame BL, ha vendido muchísimo, sabemos que funciona, pero esa es la exploración. Entonces, quiero hablar específicamente de un producto que me va a ayudar a ejemplificar todo lo que digo para que no se quede solamente volando. Nos hablo de cosas que no entendí. ¿Alguien ubica este anime o manga? Mahou Shoujo Ore, ¿no? Para quienes no lo ubiquen, es un anime de Magical Girls. Son niñas mágicas que sabemos también que ellas ya han tenido su parte de hipersexualización a lo largo de toda su historia, pero no venimos a hablar de ellas en específico, sino de esta. Entonces, a mí Mahou Shoujo Ore me gusta porque hay una desconstrucción muy evidente de la gramática del deleite. Hay muchísimos elementos introducidos de manera muy orgánica, introducidos de manera que van acorde a la historia, que no son solamente momentos superfluos, pero que constantemente están presionando estos límites de voy a experimentar qué tanto de lo que te voy a presentar te gusta, para que te preguntes por qué te gusta y para que te preguntes que lo que no me gusta, por qué no me gusta y qué pasa si no me animo a probarlo, ¿no? Para los que no conocen Mahou Shoujo Ore, son dos chicas mágicas que tienen una forma cotidiana. Este fue el primer póster que presentaron como para engañar a todo el mundo. Esto es como lucen fuera de transformación y así es como lucen en transformación. Así es como pelean contra las fuerzas del mal, ¿no? ¿Por qué? Porque, y la verdad es una razón muy lógica, yo cuando lo vi no me pude negar a eso. Cuando ellas preguntaron que por qué tenían que estar transformadas en hombres y grandes y musculosos para pelear, bueno, ¿cuál cuerpo es más adecuado para agarrarte chingadazos? ¿Este o este? Súper lógico, ¿no? Y ahora sí es muy extraño. Entonces, ¿qué pasa? Toda la serie está llena de estos momentos y de ese tipo de revelaciones, ¿no? Tenemos estos como los villanos, que no, creo que no puse una foto, mi error. Imagínense una ardillita con esta cara. Así es como los ven primero. Y cuando se transforman para pelear, son así. Porque igualmente, pues ellos también tienen que tener un cuerpo adecuado para pelear, ¿no? Hay escenas como estas, por ejemplo, en los créditos, o en momentos de, bueno, un poquito de contexto para que tampoco les esté hablando al aire. Esta chica está enamorada de esta chica. Esta chica está enamorada del hermano de esta chica, que incidentalmente luce igual a ella cuando se ha transformado en hombre, ¿no? Entonces tenemos ni siquiera es un triángulo, esto es como un tetaedro amoroso, bien cabrón, en el que tenemos una relación que es yuri, pero a la vez es yaoi, pero a la vez es heterosexual, pero a la vez no existe, pero a la vez que pedo. Entonces también tenemos este tipo de momentos cuando la chica de azul fantasea
con decir, ok, pues si a la chica que me gusta no le gusto yo de mujer, pero tengo la capacidad de convertirme en un hombre, pues igual y así jala, ¿no? Tenemos este tipo de imágenes, por ejemplo, que son de mis favoritas. Y me quiero detener específicamente en esta porque creo que es el mejor momento que hay en toda la serie. La chica esta de rosa está peleando contra un monstruo de tentáculos, que ya sabemos hacia dónde va a ir eso. ¿Y qué pasa? Pues bueno, la someten, porque a pesar de ser un hombre grande y fuerte, pues es una niña de 8 años. 12 años creo que tiene. Entonces, pues su mente no está preparada para ir directo al combate, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la someten y la empiezan a colocar en un montón de posturas sexuales. No, otra no está. Pensé que traía la otra imagen. Un montón de posturas explícitamente sexuales. Y tú ves páginas y páginas y páginas de ella en diferentes posturas sexuales. Con una particularidad, que ella ya no luce como ella, ya luce así. Entonces, esta imagen, este puro cuadro, sería como la síntesis de todo lo que les he hablado a lo largo de esta plática. Es decir, ¿qué tanto podemos explotar la gramática clásica del hentai? Digo, tenemos la falda cortita, estamos viendo el trasero, tenemos los tentáculos, es una postura súper sugerente, pero ya no es la niña desnuda, loli, que fue todo lo que vimos, ¿no? Estos 3 elementos. Entonces, pregunta, ahorita que estamos en confianza, ¿a quién le provoca algo esta imagen? Lo que sea, no tiene que ser deleite, puede ser asco, puede ser cringe, puede ser güey, qué pedo. ¿A quién le provoca algo esta imagen? Ok, muy bien, gracias por no ser mentirosos como los demás. Entonces, esta imagen me obliga a darme cuenta que existen más formas de ver lo erótico que la mía. Independientemente si soy un hombre heterosexual súper normativo, soy el rey del mundo, también si soy una chica, también si soy una chica lesbiana, también si soy un chico homosexual. O sea, me obliga a ver que hay muchas formas de generar placer más allá de la mía. Porque si yo veo esto y digo, esto no me provoca nada, yo tengo que empezar a pensar, bueno, si esto vende, es porque a alguien sí le provoca algo. Entonces, como somos bien ávidos para crear etiquetas y todo, ¿cómo etiquetaríamos a una persona que le gusta esto? ¿No? Entonces, esto es un ejercicio que te fuerza a darte cuenta que tú tienes un punto de enunciación muy claro, que tú tienes un punto de ver lo erótico muy claro, y que casi siempre, por histórico, por tradición cultural, por educación sexual, porque digo, finalmente sabemos que en México no tenemos una educación sexual. Nuestra educación sexual es la pornografía. Muy sencillo. Como nadie se sienta a hablarnos de eso, lo buscamos, lo vemos y creemos que esto es la neta. Entonces, como esta es nuestra educación sexual, bueno, entonces empezamos a cuestionarnos este tipo de cosas, ¿no? Y decir, si hay alguien a quien le gusta eso, y algún día me interesa a alguien que le gusta eso, tengo que cumplir con eso, tengo que cumplir esta expectativa, porque finalmente eso es, regresándome al punto que trata Alejandra Chapunta, eso es lo que se espera normalmente, en este caso en particular del estudio de una mujer, ¿no? Que cumpla una serie de expectativas para poder ser sexy, para poder generar placer. Entonces, eso es lo que me hace cuestionarme. Yo tengo que cumplir con esto para realmente poderlo cumplir. Es un ejercicio de descubrir que hay más formas de ver el placer erótico. Y la prueba está en las ventas. Es una industria que se sostiene sola. Entonces hay gente que, aunque me digan que no, porque no quieren levantar la mano en Talentland porque los están grabando, hay gente que le gusta esto.